Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de la verdadera gracia. Amén. Amén. Y la semana pasada habíamos estado viendo acerca de la etapa frustrada, acerca de este crecimiento espiritual, la etapa frustrada que es la etapa carnal. ¿Por qué razón le he querido llamar la etapa frustrada? Es porque el carnal, como bien habíamos explicado la semana pasada, es un niño espiritual que nunca creció. Es un niño espiritual que nunca creció. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Por favor, acompáñenme. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 2. Dice la Escritura: Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos en Cristo Jesús, el hombre carnal, el creyente carnal, es un creyente que nunca llegó a crecer. Es un creyente que siempre se quedó como un niño espiritual. La característica del niño espiritual es justamente su falta de conocimiento. El poder usar a voluntad la escritura en el sentido de que entiende la escritura como es y ha usado la escritura en su vida misma. Ese es el conocimiento que el niño espiritual no tiene. Por eso aquellas personas que han recibido a Cristo Jesús preguntan muchas cosas, están siempre buscando seminarios bíblicos para poder aprender más acerca de la palabra de Dios y todo este tipo de cosas, porque ellos no conocen prácticamente nada acerca de las escrituras, no han usado las escrituras en sus vidas, no conocen muchas veces acerca de fe, acerca de sanidad, y no saben si algo es la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque justamente no han tenido el suficiente tiempo con el contacto con la palabra de Dios. Y un carnal, bueno, es un creyente que nunca quiso tener contacto con la escritura y por lo tanto siempre se quedó con su falta de conocimiento. Pero al quedarse tanto tiempo con la falta de conocimiento, lo que produce en su ser es un ensanchamiento de su carne y una libertad para querer hacer lo que su carne quiere o desea. Eso es lo que pasa. Y como el carnal es un creyente que tiene tiempo de ser creyente y por lo tanto definitivamente ha escuchado prédicas, ha escuchado mensajes, tiene por ahí amigos cristianos que le han compartido acerca de algunos textos bíblicos, todo lo que analiza por estar en la carne es analizar la escritura a través de su carne, a través de su cerebro, como lo haría cualquier no creyente, y por lo tanto llega a conclusiones a las cuales también un no creyente llegaría. Y se envanece de este conocimiento, entre paréntesis, porque cree saber mucho, puesto que le da la gloria y la honra no al Dios, no al Espíritu, sino a su carne. Y es natural ver entre los carnales que ellos están felices y contentos de su gran conocimiento. Ellos están felices de su gran conocimiento, le dan la gloria y la honra a su sabiduría, le dan la gloria y la honra a su capacidad intelectual, a su profesionalismo, y ellos piensan que entienden la escritura porque son muy inteligentes. Eso es, así analizan la escritura, ¿no? Y cuando tú les hablas, ellos inclusive dicen: ¿quién como yo? Si yo regresara, haría muchas cosas. Sí, uno haría muchas cosas, pero es por el Espíritu de Dios, no por nuestra capacidad humana
que está alejada de Dios. Ese es el carnal. Y también les había dicho que una primera característica del carnal es que no congrega. La característica número 1, no de todos los carnales, pero sí de la gran mayoría de los carnales, es su falta de congregación. Y esto obedece a muchas cosas y obedece principalmente a Romanos capítulo 13, el versículo 1. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, el versículo 1. La escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta escritura claramente nos está hablando de nuestras autoridades naturales, ya sean presidentes, congresistas, jueces, reyes, ministros, lo que usted quiera. Y habla acerca de someterse voluntariamente a la autoridad, respetarlos, hacerles caso. Amén. Ahora, si esto ocurre con nuestras autoridades carnales, con nuestras autoridades, naturales de estos gobiernos, cuánto más con nuestras autoridades de la iglesia. Amén. Cuánto más con las autoridades de la iglesia. ¿Y qué es lo que ocurre con el carnal? El carnal tiene un espíritu de rebeldía, tiene un ánimo de rebeldía. La carne de por sí es rebelde. ¿Cómo usted nota que la carne es rebelde? ¿No se ha dado cuenta de los hijos? Siempre rebeldes ante los padres. Cuanto más carnales son, más rebeldes a los padres. ¿Qué les dicen cuando no les dejan ir a una fiesta? Es que tú no me quieres, les dicen. Es que tú no permitas que yo sea feliz. ¿Quién es el que quiere ser feliz en ese instante? ¿Acaso no es la carne? ¿Acaso la carne no se quiere gozar en las discotecas? ¿Acaso la carne no quiere tener uno y otro enamorado, una y otra enamorada? ¿Acaso la carne no se quiere embriagar? ¿Acaso la carne no quiere hacer todas las cosas que este mundo le ofrece y que le generan satisfacción, así sean muy malas? Pero ¿qué es lo que dicen muchos jóvenes? Mi padre no me deja ser feliz, no me deja gozarme en mi juventud. ¿Qué cosa es eso? Una satisfacción a mi carne. De por sí, la carne se resiste ante la autoridad. La carne quiere hacer lo que se le da la gana. Como la carne quiere hacer lo que se le da la gana, resiste a la autoridad. Es rebelde. Esa es una característica claramente de la carne. Imagínense un carnal en la iglesia. No va a resistir la autoridad del pastor, del ministro que está ahí. No la va a resistir. Y cuando estoy hablando de autoridad, no estoy hablando de mandonear tu vida, sino de cosas que el pastor habla y que doctrinas que atentan contra tu estilo de vida. Imagínese, poniendo el ejemplo del ámbito político, ya que es un tema sensible, que toca muchas fibras interiores. Imagínese que el pastor se ha puesto a orar y le dice en la congregación: hermanos en Cristo Jesús, no vayan a votar por este candidato, porque el Espíritu me ha mostrado que es un hombre que va a entrar a destruir las cosas de Dios, va a oponerse a todo lo que es de Dios. No voten por este candidato. Imagínense que ocurriese este aspecto. La carne, inmediatamente, si tu candidato es aquel en contra del cual ha hablado el pastor, se va a resistir. No va a querer ni siquiera tomarlo en cuenta. Más allá que esté en la razón o no esté en la razón, eso es un ámbito en el cual podríamos hablar y opinar, ¿no es cierto? Y ver si está bien o está mal. Pero imaginemos que eso diría un pastor. ¿Qué ocurriría con muchos cristianos? Se resistirían. Lo propio es que se tome en cuenta la opinión del pastor,
en este caso, la recomendación que está dando con el pastor. Cuando el pastor les dice, oren por sus autoridades, y muchos se resisten, porque es una doctrina que sale en base a la palabra de Dios, que oremos por nuestras autoridades. No, yo no quiero orar por esa mi autoridad, porque esa mi autoridad es terrible. Para lo único que voy a orar es para maldecirlo, para decir que todo le vaya mal. ¿Se dan cuenta? La carne de por sí se opone a la autoridad. He puesto este ejemplo porque creo que es un ejemplo que toca muchas fibras sensibles, hermanos, en Cristo Jesús. Como estos hay muchos otros. Como estos hay muchos otros. Si el pastor te dice, no, Dios quiere que tú vivas en prosperidad y a ti te gusta la pobreza, resistes ante esa autoridad, no quieres entrar en ese ámbito. Si tú resistes a esa autoridad y piensas que está mal, ve y busca otra iglesia, pero tienes que congregar. Pero la gran mayoría de los creyentes que no congregan es porque se resisten a la autoridad. Y saben que no va a existir pastor perfecto, ministro perfecto, que esté todo ok, todo muy bien. No siempre va a tener sus fallas, sus errores, pero si se dan cuenta, las personas que no congregan ponen mucho esas excusas. No, es que no encuentro un pastor adecuado. No, y andan 5 o 10 años sin encontrar un pastor adecuado. No lo van a encontrar. Y tienen que ir a buscar, por último, el menos peor, como se dice, ¿no? Busca aunque sea el menos peor. Ya si tanto no encuentras ninguna iglesia, pero tienes que congregar. Y la característica del carnal es que resiste a la autoridad, resiste estas cosas y por eso no quiere congregar. Es una de las razones por la cual no quiere congregar. Y obviamente porque aquel que hace lo malo, dice la Escritura, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Porque si tú empiezas a congregar, claramente vas a estar en el ojo de la tormenta. Tus hermanos en Cristo van a estar viendo cada aspecto y cada paso que estás dando y con quienes te estás juntando. Vas a tener, si así se puede poner, un tropiezo dentro de tu vida pecaminosa. Pero el que, como dice, nada debe, nada teme. Entonces, hay una libertad para el creyente en asistir a su iglesia. Es una gran, más bien, felicidad. Es algo muy bueno para el creyente. Pero los creyentes carnales se resisten a la autoridad. Esta es la etapa frustrada. El creyente que nunca creció. Es el creyente que toda una vida se quedó en su etapa infantil y definitivamente ahora conoce mucho más de la vida cristiana, pero todo se ha filtrado a través únicamente de su cerebro y nunca pasó más allá, nunca fue analizado a través de su espíritu. Por lo tanto, nunca comprendió qué realmente dice la Escritura y puede hablar miles de cosas. Pueden conocer, lamentablemente conozco a varias personas como estas, ¿no? Que son carnales claramente, pero ellos dicen son maduros. No, pero les preguntan, ¿hace cuánto no congregas? Uy, hace años. Sí congrego en mi casa. Los domingos. No, cuando tengo tiempo, es que a veces ando tan ocupado. Pero ahí en mi trabajo le hablo de Dios a la gente. Las personas me dicen, abre tu iglesia. Qué sabio eres, qué sabia eres. No congregan, no se someten a la autoridad, son los primeros en ir a las huelgas para sacar a los presidentes cuando nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, hay un tema y piensan que lo cristiano es algo revolucionario. Sí es revolucionario por el Espíritu de Dios, pero ellos piensan que es una revolución carnal. Por eso es que su revolución más parece un movimiento político. No, y no es así, hermanos, en Cristo Jesús. Por eso es que debemos de tener cuidado y es una etapa a la cual no debemos de llegar. Y si usted está en esta etapa, despierte, porque no importa qué excusa ponga, usted es un carnal. Si usted no está congregando, si usted no está sometiéndose a un pastor, porque eso es la autoridad establecida también por Dios, usted es un carnal. Y no importa qué excusa ponga, no importa que lo han dañado en una iglesia. Si lo han dañado en una iglesia, váyase a otra y congréguese en esa iglesia. Yo conocí una vez a una señorita que
estaba en una iglesia y después de esa iglesia pasó a otra y le decíamos por qué se había pasado a otra iglesia. Es que me gustaba más, pero se pasaba a la otra iglesia porque había encontrado un grupo de amigos. Y de ahí esos amigos le dejaron de prestar atención y se cambió de iglesia a otra. Cada año tenía como 3, 4 iglesias, pero no estaba yendo porque estaba viendo a qué lugar debía ir, sino cambiaba por un interés carnal, así como muchos muchachitos. La chica que les gusta está en una iglesia, están en esa iglesia. Esa muchacha se compromete, bueno, se les cae el ánimo y se van a otra iglesia, donde están buscando cosas carnales, no cosas espirituales. Si bien es cierto, hermanos en Cristo, usted va a conseguir a su esposa o a su pareja en una iglesia, pero eso no quiere decir que su motivación de ir a las iglesias sean las cosas carnales. La motivación de que usted asista a una iglesia local es hacer caso a lo que la Escritura dice en Hebreos. ¿Qué dice en Hebreos? No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hacer caso a nuestro Dios. Congregarse, someterse a un pastor. Y andar. Hacer caso a la palabra de Dios. Esa es la intención. Y obviamente vamos muy contentos. No es la primera intención de congregar. Así que, si está usted en una etapa carnal, lo mejor es que usted se arrepienta y no camine por ese sitio, salga de ese lugar. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, no anhele, esté muy alerta, aprenda de la palabra de Dios, avance, no deje de congregar, no importa lo que pase, no deje de congregar, ni un domingo. A menos que se haya ido de viaje, pues no, eso es algo diferente. Pero ningún domingo usted puede dejar de congregar. Amén. Amén. Bueno, esto es un poquito acerca de esa etapa. Y ahora vamos a pasar a la etapa deseada, a la etapa de madurez espiritual. Usted me acompaña, por favor, a 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 6. La Escritura dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, gloria a Dios, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Vamos a continuar la siguiente semana. No se olviden que la página web de la iglesia es verdaddevida.org, todo junto, sin espacio. También nos pueden encontrar en el Facebook de la iglesia, que es Iglesia Verdad de Vida. Lo ponen como, Iglesia Verdad de Vida. También estamos en YouTube. Y ahí están colgadas todas las enseñanzas que estamos dando de los días miércoles, que está como Iglesia Verdad de Vida. Búsquennos ahí, nos van a poder encontrar. Bueno, eso es todo. Me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.